¿Asististe a una ceremonia de medicinas psicodélicas como el bufo alvarius, la ayahuasca o los hongos mágicos, pero no fue realmente como te lo habían contado? ¿Sentís que a los demás les fue mejor que a vos? ¿No obtuviste la gran experiencia y profunda revelación que esperabas? Tranquilo, a muchos les pasa y por lo general nadie habla de esto. Por eso te sugiero que prestes mucha atención, porque en este video voy a explicarte qué factor estás pasando por alto para que tu ceremonia tenga un verdadero impacto positivo en tu vida. Porque la medicina no te da lo que querés, te da lo que necesitas para crecer. Si aún no me conoces, mi nombre es Nicolás Marchioni y actualmente llevo más de 700 procesos facilitados en los últimos 4 años con medicinas de la tierra, incluyendo bufo alvarius y hongos mágicos. Muy bien, siempre que trabajemos con una medicina psicodélica, podemos y debemos trabajar con una intención. Y aquí es donde la mayoría no presta tanta atención o no utiliza tanto tiempo y conciencia en esclarecer con qué intención se va a trabajar la medicina. Partiendo de la base, necesitamos que esta intención sea totalmente genuina, orgánica. Y para que esta intención sea genuina, ella debe realmente nacer en nuestro corazón. El detalle es que somos seres humanos y a veces tenemos la tendencia a confundirnos, y más cuando se trata de la preparación para trabajar con una medicina psicodélica y cuando hay un cierto grado de desinformación. Por eso, en la mayoría de los casos, usualmente lo que un participante realmente tiene no es una intención, es una expectativa. Y la mayoría de las veces se suele confundir la intención con la expectativa porque puede que haya una línea muy delgada que separe una de la otra, pero debemos comprender que son prácticamente polos opuestos. La expectativa jamás va a nacer en el corazón. La expectativa nace únicamente en nuestro ego, en nuestra identidad, en nuestro personaje. Es yo quiero experimentar esto, yo quiero ver esto, yo quiero escuchar esto, yo quiero entender esto, yo, ego, 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 ego. Y el punto es que cuando trabajamos con estas medicinas tan poderosas como el bufo alvarius, por ejemplo, una de las medicinas enteógenas más poderosas que nos ofrece la naturaleza, el camino que mayor transformación, más impacto y más beneficios nos va a brindar no es el camino de la expectativa, siempre va a ser el camino de la intención genuina. El problema es que la expectativa funciona como una meta para la mente. Es el resultado esperado, es el objetivo. Y cuando trabajamos con expectativas, inconscientemente lo que estamos haciendo es darle cierto poder al personaje, al ego y a la mente, porque va a querer tener cierto control para acceder, para llegar a su meta, a su expectativa. Y cuando trabajamos estas medicinas partiéndonos de esa base, por lo general tienden a ser procesos con un nivel de resistencia más alto. Puede haber ciertas fricciones en el proceso porque no olvidemos que estamos trabajando con medicinas, unas tecnologías de una inteligencia muy avanzada. Y lo que sucede en muchas ocasiones es que la medicina plantea trabajar con un aspecto que quizás no está totalmente alineado a la expectativa o incluso a la intención que uno puede llegar a tener. Y el problema ahí es que el ego va a querer trabajar con lo que el ego quiere trabajar. El ego no tiene la tendencia a tener esta cierta flexibilidad que sí podría tener la intención. El corazón nunca va a cerrarse al mundo de posibilidades. El corazón siempre va a trabajar
desde el amor, desde la apertura y no desde el personaje rígido que quiere controlar o que quiere que las cosas sean de determinada manera. Y esto es una característica que requiere mucho trabajo para las personas que en su día a día, en su vida cotidiana, tienden a ser muy controladoras, creyendo que realmente están teniendo el control de absolutamente todo lo que pasa y de todos los resultados que se obtienen cuando no es más que una ilusión. Por lo tanto, recordemos, la medicina en su propia inteligencia va a saber qué tipo de proceso o qué aspecto debemos trabajar para ir a un siguiente nivel en la vida. Todos los seres humanos estamos en un nivel, independientemente de cuál sea, no hay mejores o peores, pero todos nos encontramos en un nivel. Y las ceremonias, estos contextos que están totalmente guiados y sostenidos, son contextos que están creados para utilizar con estas herramientas en las cuales podamos tener acceso a trabajar con esas cosas que quizás estén muy archivadas, que quizás para nosotros mismos como personas, como seres humanos, sea muy difícil quizás de acceder, y estas herramientas nos permiten acceder a ese material, a esa información, a esos entendimientos. Así que la medicina siempre va a proponernos trabajar con aquello que realmente necesitamos trabajar en este momento de nuestras vidas, es decir, en el momento de la ceremonia, en tiempo presente. Porque la medicina nunca nos va a dar para trabajar algo que debíamos trabajar hace un año, o tampoco nos va a dar un trabajo que debamos realizar dentro de un año, va a ser un trabajo para otra etapa de nuestra vida. Por eso los psicodélicos siempre nos permiten acceder a lo que debemos trabajar en el momento en el que decidimos confiar y abrirnos a estas medicinas, a estas tecnologías. Pero repito, la base fundamental de este video es comprender que cuando trabajamos con una expectativa, nos estamos limitando muchísimo a todo lo que realmente podríamos estar logrando con esa experiencia y con esa medicina. Por eso es muy importante toda la preparación, los días previos, los ejercicios que uno puede realizar para llegar a la ceremonia con ese nivel de apertura. Recordemos que siempre hay 3 fases cuando trabajamos con medicinas psicodélicas. Está la primera fase, que es la preparación, es cómo vamos a prepararnos a la experiencia. Físicamente, mentalmente, es decir, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, con qué tipo de prácticas, con qué tipo de ayunos. Y luego tenemos la segunda fase, que es el contacto con la medicina, es decir, la ceremonia propiamente dicha. Y tenemos la tercera y última fase, que es la decisiva, es la que realmente construye los resultados, que es la fase de la integración. Pero tenemos que comprender que las 3 fases son totalmente importantes y necesarias. Y este video particularmente toca la intención y la expectativa, que es como con qué pie vamos a dar el primer paso, si con el derecho o con el izquierdo, porque ya si el primer paso estamos dando con el izquierdo significa que vamos a estar trabajando en una expectativa y eso va a limitar muchísimo todo lo que realmente podríamos obtener de la experiencia. Es un factor que delimita muchísimo los resultados, literalmente, porque aquí comienza todo el proceso. Entonces, esa apertura te va a permitir trabajar aspectos mucho más transformadores de tu persona y de tu vida. La expectativa siempre va a tener la tendencia a una mayor rigidez. Al ego le suele costar más aceptar una información que le incomoda. Entonces, por eso mismo, cuando a la expectativa le dan algo que no era su resultado esperado, le suele incomodar y suele haber fricciones que limitan muchísimo el resultado y el impacto que vamos a obtener de estas experiencias. Si quisieran tener más información sobre cómo prepararse para una ceremonia con medicinas psicodélicas, pueden comentarme aquí abajo la palabra guía y con mucho gusto voy a estar enviándoles mis guías digitales de preparación e integración de manera totalmente gratuita. Nos vemos en el próximo.